Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Salmo 66 en su Biblia. Salmo 66, por favor. El salmista va a mostrar la grandeza y la supremacía de Dios. Y basado en la grandeza y supremacía de Dios, nos muestra cómo nosotros deberíamos responder con alabanza y gratitud. Esa es la idea del Salmo 66. Mostrar que tenemos un Dios grande, por quién es Él, por lo que hace, un Dios supremo, un Dios indescriptible, un Dios majestuoso. Y la respuesta que nosotros debemos dar a esa grandeza de Dios es alabanza y gratitud. Si nosotros queremos mejorar en nuestra alabanza y gratitud a Dios, lo que necesitamos hacer es conocer más de esa grandeza, supremacía de nuestro Señor. En los primeros 12 versículos, el autor va a hablarnos de la alabanza a Dios, una alabanza comunitaria, una alabanza donde se invita a todos nosotros a alabar a Él. Por ese motivo, en los 12 primeros versículos vamos a observar que la forma en la que se expresa el salmista es en plural. Aclamad, cantad, poned, decidid. Todo eso es una invitación a la alabanza comunitaria. Verso 1 dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son sus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre, Selah. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasarán a pie. Allí en él nos alegraremos, él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Selah. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Toda la forma de hablar de estos 12 primeros versículos expresa una alabanza al Señor. Esta alabanza llega a ser una invitación al pueblo de Dios para que nosotros juntos podamos alabarle. Debemos alabar a Dios por quien es Él. Verso 2: cantad la gloria de su nombre. La palabra nombre, la referencia al nombre de Dios, no solo es el título con el que nos relacionamos o llamamos a Dios. Nosotros utilizamos los nombres de esa forma, ¿sí? Usamos el nombre de alguien para llamar, para referirnos a él. En verdad, el pueblo judío tenía un concepto mucho más profundo del nombre. En el nombre estaba la esencia de la persona, lo que realmente era.
no lo que hacía, lo que era. Así es que cuando el texto dice cantad la gloria de su nombre, está diciendo que nosotros debemos alabar a Dios por quien es Él. Y verso 3, le alabamos a Él porque sus obras son asombrosas. La alabanza a Dios está impulsada por quién es Dios y por lo que Él hace. Esa alabanza no se restringe únicamente a lo que el pueblo de Dios hace, sino que toda la tierra debería alabarle a Él. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Verso 4, toda la tierra te adorará. ¿Sabes? Un día toda persona va a reconocer que Dios es Dios. Muchos de nosotros lo vamos a hacer desde una eternidad junto a Él. Otros tristemente le reconocerán como Dios desde una eternidad en un lago de fuego y azufre. La Biblia dice en Filipenses 2, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un día esta frase, toda la tierra te adorará, será una realidad. Nosotros los creyentes desde una eternidad con Él, y otros que no recibieron a Cristo desde una eternidad en un lago de fuego y azufre. Todos reconoceremos que Dios es Dios. Los versos 5 al 7 expresan la misericordia de Dios. El texto dice: venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos, él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Selah. El verso 5 hace una referencia general a las obras de Dios, temible en hechos. Y luego el verso 6 hace referencia a dos obras de Dios que la nación de Israel llegó a experimentar. Volvió el mar en seco. Esto es la apertura del mar rojo en Éxodo 14, verso 15. 40 años después, por el río pasaron a pie, la apertura del río Jordán, allí en Josué capítulo 3. La nación de Israel experimentó de primera mano las obras de Dios. Y esas obras de Dios muestra de misericordia. Cuando ellos necesitaban ser salvados por Dios, cuando los egipcios venían tras ellos, Dios por su misericordia abrió el mar y ellos pudieron pasar en pie. Lo mismo hizo allí en el río Jordán. Nosotros necesitamos recordar las obras que Dios ha hecho en nuestra vida, porque es lo que Él ha hecho lo que nos empuja, lo que nos impulsa a alabarle y adorarle a Él. Ellos experimentaron, como nosotros, la misericordia y la fidelidad de Dios en el cuidado que Él nos tiene. Luego él va a hablar, el salmista, va a hablar de la bondad de Dios. Observa verso 8. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios. Cuando nosotros hablamos de las pruebas, debemos darnos cuenta que la prueba
es una expresión de la bondad de Dios. Nosotros vemos las pruebas con otros ojos. Es un problema del que quiero salir, del que quiero apartarme, quiero huir. ¿Observaste el texto allí en el verso 10? Porque tú nos probaste, oh Dios. Dios no permite las pruebas en nuestra vida. Saca ese pensamiento que es incorrecto. Dios no permite las pruebas en nuestra vida. Dios nos envía pruebas para sacar lo mejor de nosotros. La prueba es una expresión de la bondad de Dios porque Dios quiere a través de esa prueba que nosotros podamos mejorar, que nosotros podamos crecer, que nosotros podamos perfeccionar nuestra vida. Él quiere sacar la mejor versión de nosotros y lo va a hacer a través de las pruebas. Mientras las tentaciones tratan de sacar lo peor de nosotros, las pruebas de Dios pretenden sacar lo mejor de nosotros. Dios quiere mejorar nuestra vida, nos ama tal y como somos, pero quiere perfeccionarnos. Para eso utiliza la prueba. Así es que las pruebas son una expresión de la bondad de Dios. Nosotros necesitamos crecer para llegar a esa conclusión. Es una expresión de su bondad. En el texto, tú observas que el autor utiliza 5 ilustraciones para describir las pruebas en las que nosotros podemos estar. Puede ser como la temperatura que se requiere para llegar a afinar la plata, para que la plata pueda quitar todas sus impurezas. El orfebre necesita meterle en el horno y necesita subir la llama, porque allí se queman las impurezas. Las pruebas no son fáciles, pero las pruebas son el medio en el que Dios, a través de su bondad, expresa el hecho de que quiere perfeccionar nuestra vida. La prueba para nosotros puede ser como sentirnos atrapados en una red, o puede ser una carga sobre nuestros hombros, o sentir como si hombres cabalgan sobre nuestra cabeza, o que estamos pasando por el fuego o por el agua, por cosas extremas. Cualquiera que sea nuestra forma en la que somos nosotros probados, la prueba es una expresión de la bondad de Dios. Dios no quiere dejarnos así. Dios quiere perfeccionarnos. Dios quiere purificar nuestra vida para que vivamos mejor, para que vivamos en santidad, para que tengamos una vida mejor. ¿Observas? Cuando nosotros entendemos las pruebas de esa forma, debemos comprender también que Dios nos va a acompañar en todo el proceso. Verso 9. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Observa lo que Dios hace. Él es el que preserva y Él es el que no permite que nuestros pies resbalen. Las pruebas de Dios no tienen el objetivo de destruirnos, de producir en nosotros el hecho de que nos apartemos del Señor. Las pruebas de Dios son el perfeccionamiento que Él quiere realizar en nuestras vidas, y Él no nos deja solos, nos acompaña en todo el proceso, cuidándonos y preservando nuestra vida mientras nosotros vamos por la prueba. Debemos sentirnos acompañados, debemos saber que estamos acompañados por Dios cuando estamos experimentando una prueba. Y porque la prueba es una expresión de la bondad de Dios, porque Él no quiere dejarnos tal y como somos, quiere perfeccionarnos, porque Él hace eso en nuestra vida. Nosotros deberíamos responder a la prueba con alabanza
y gloria a Dios. ¿Observaste el verso 8? Bendecid pueblos a Dios y haced oír la voz de su alabanza. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo le alabamos a Dios por los problemas, por las pruebas, por las dificultades de esta vida? ¿Cuándo fue la última vez que le alabamos a Él por esas dificultades, estando conscientes de que no es algo horrible, aunque es difícil, no es algo horrible, sino es una expresión de la bondad de Dios que nos ama como somos, pero no quiere dejarnos así, quiere perfeccionarnos, quiere ayudarnos a crecer, quiere sacar la mejor versión de nosotros? Él se merece la alabanza por quien es Él. Él se merece la alabanza por lo que Él ha hecho. Él se merece la alabanza por las pruebas que permite en nuestra vida para mejorar nuestra vida, expresión de su bondad en medio de la prueba, y por eso Él debe ser alabado. Verso 13 al 20. Tenemos una sección, una segunda sección. Y el detalle significativo es que vas a darte cuenta que la forma de hablar del escritor ya no es en plural. Observa, entraré. ¿Quién? Yo. Pasa de la alabanza corporativa en los 12 primeros versículos a la alabanza y a la gratitud individual. Esas dos cosas son evidentes en el texto. Nosotros podríamos estar hoy ahí en nuestra casa, prendida la chimenea y con un rico café con marshmallows y calientitos y no soportando el frío aquí. Estamos aquí porque entendemos la importancia de juntarnos como el pueblo de Dios para alabar su nombre. La alabanza corporativa es esencial en la vida del creyente, pero también la alabanza individual. Y de eso nos habla los versos del 13 al 20. Observa algunos detalles de esa alabanza individual. Verso 13 y 14 dice: entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Observa, cuando el salmista estaba angustiado, hizo una promesa a Dios. Señor, ayúdame en estas circunstancias en las que me encuentro. Y como era típico en esa época, esa promesa, ese compromiso que el salmista había tomado si Dios le ayudaba con su angustia, era retribuirle a él un sacrificio, llevar un animal y darle al sacerdote que se encontraba allí en el tabernáculo para que éste le sacrifique. Esa era la costumbre. En Levítico nosotros observamos diferentes tipos de sacrificios. Uno de esos sacrificios tenía que ver con las promesas que nosotros le hacemos a Dios, y en retribución a que Dios cumpla esa promesa, la persona que realizaba la promesa le entregaba un sacrificio. Llevaba un animalito, entregaba al sacerdote, el sacerdote sacrificaba ese animal, quemaba en el fuego la grasa de ese animal y unas pocas partes del animal, y el resto que sobraba lo entregaba a la persona que había prometido, y esa persona tomaba esa carne, lo llevaba a casa y la consumía. En Levítico se nos muestra que así
se hacían los votos, los sacrificios, cuando alguien le prometía a Dios que le ayude en cierta circunstancia. Eso es lo que está haciendo el salmista. Pagaré mis votos, yo voy a llevar un sacrificio para honrarte a ti porque tú has escuchado mi oración. Yo te prometí esto. Observa, en el verso 13, otra vez, dice, y quiero que observes en los versos 13 al 15, esas 4 frases que están allí en la pantalla. Entraré en tu casa con holocaustos. Te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos, plural, holocaustos de animales engordados te ofreceré. Con sahumerio de carneros, plural, te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos, Selah. Estos no son los sacrificios típicos para una persona que va a dar en sacrificio un animal cuando le ha hecho una promesa a Dios. Holocaustos, no. No es un sacrificio que yo doy de un animal, de varios animales, para que se consuma la totalidad del sacrificio. Eso es un holocausto, esa es la diferencia. Se quema todo el animal, no queda nada para la persona que dio el holocausto. Carneros, bueyes, machos, cabríos, estos no son los sacrificios que regularmente se da para una persona que le ha hecho una promesa a Dios, y como Dios ha contestado esa oración, lo que se hace es llevar un animal, dar el animal, se consume un poco de grasa del animal, unas cuantas partes del animal, y todo el resto se le entrega nuevamente a aquel que dio ese animal. El salmista va más allá de lo mínimo que se pedía en la ley. Holocaustos, carneros, bueyes, machos cabríos. Lo mínimo, llevar un animal, dar la grasa de ese animal y unas cuantas partes de ese animal, y el resto me retorna para mí. El salmista no hace eso. Holocaustos, carneros, bueyes, machos cabríos. ¿Tú le das lo mínimo a Dios? ¿El mínimo tiempo posible? ¿El mínimo servicio? ¿Los mínimos dones y talentos? ¿Lo mínimo en cuanto a dinero? Con calculadora en mano para calcular lo mínimo que debo darle. Así es nuestro trato con Él. Él no nos trata así. Él abre las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. Nuestro Dios tiene como característica ser un Dios generoso con nosotros, más allá de lo que necesitamos, más allá de lo que merecemos. Así nos trata Dios. El salmista le trata a Dios más allá de lo mínimo. Le da más allá de lo que estaba determinado en la ley de Dios. ¿Cómo tú y yo le tratamos a Dios? Observa el corazón agradecido de este hombre. Observa el hecho de que él realmente le reconoce como un Dios grande. No le trata con tacañería. No le trata dándole lo mínimo en torno a tiempo, dones, sacrificios, lo que sea. Él no le trata así a Dios. Él ha aprendido a ser generoso con Dios porque su Dios ha sido generoso con él. ¿Cómo tú y yo le tratamos a Dios?
con calculadora en mano. Qué tremendo ejemplo de gratitud, de generosidad de parte del salmista. Él reconoce la bondad y la misericordia de Dios y de manera generosa Él trae holocaustos, carneros, bueyes, machos cabríos. Después de esto, verso 16, observa lo que hace. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. En esa alabanza individual, el salmista ahora hace una invitación, ya no a toda la tierra, hace una invitación a todos aquellos que temen a Dios, y a ellos Él les cuenta las bendiciones y las bondades que Dios ha tenido con él, para que juntos puedan alzar su voz y alabar y adorar a Dios. ¿Cuentas tus bendiciones a otros creyentes? Ten cuidado de contar tus bendiciones a otros creyentes para vanagloriarte, para enorgullecerte. Debemos contar nuestras bendiciones a otros con el objetivo de poder juntos alabar y adorar a Dios. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mí, lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca. Esa alabanza individual ahora es compartida, no con todos, no con toda la tierra, con todos los que temen a Dios. Y junto a sus hermanos pueden adorar a Dios por lo bueno que Él ha sido con el salmista. El salmista termina con una doxología, es decir, con una bendición a Dios. Observa verso 20. Bendito sea Dios, que no echó de mí mi oración, ni de mí su misericordia. ¿Por qué Dios escuchó la oración del salmista? ¿Observaste el requisito en el versículo 18? Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Cuando nosotros mantenemos pecado no confesado en nuestra vida, nosotros ponemos una barrera en nuestra relación con Dios. Cuando tenemos allí un pecado, aun cuando nadie sepa, aun cuando hemos sido hábiles para ocultar el pecado, si el pecado está allí no confesado, eso interrumpe nuestra relación con Dios. Él sigue siendo nuestro Padre Celestial, pero la comunicación está interrumpida. El salmista sabía que Dios le había escuchado porque previamente él se había asegurado de estar bien, no tener un pecado no confesado, y por eso bendigo a Dios, quien escuchó mi oración y quien no apartó de mí su misericordia. Dios merece nuestra alabanza y nuestra gratitud. Hermano, tú y yo
necesitamos hacer de la alabanza y la gratitud un estilo de vida. No actividades puntuales, actividades aisladas, donde nosotros en ciertos momentos y en ciertas circunstancias alabamos a Dios, en ciertos momentos y en ciertas circunstancias agradecemos a Dios. Debemos aprender, debemos desarrollar el hábito, el estilo de vida de que todo constantemente, diariamente, nuestra vida, nuestro hablar, nuestro comportamiento, nuestra forma de expresarnos esté alabando a Dios, esté adorando, esté dando gratitud nuestros labios por lo grande que Él es. Aún en los problemas, en las pruebas, nosotros debemos desarrollar el hábito de alabar y adorar a Dios. Así vive un hijo de Dios. ¿Te diste cuenta que en Romanos 1, una característica del incrédulo es ser malagradecido? Nosotros no debemos ser así. Nosotros debemos constantemente, diariamente, alabar a Dios, agradecer a Dios, aún en las pruebas, aún cuando estamos angustiados, aún cuando estamos batallando. La alabanza debe ser una característica de nuestra vida. Esa alabanza comunitaria, donde no hay cosa más importante, donde no hay reunión más prioritaria que juntarnos los días domingos y como comunidad alabar a nuestro gran Dios. Y de manera individual, alabarle y adorarle por lo que Él hace en nuestra vida cada día, aún en las pruebas. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición y el privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque eres un Dios grande, un Dios majestuoso, un Dios indescriptible, un Dios poderoso en medio de nosotros. Y por eso te alabamos con nuestros labios. Ayúdanos a alabarte con nuestra vida. Ayúdanos a alabarte en los momentos difíciles, cuando tenemos que batallar con las pruebas, con las circunstancias complicadas. Ayúdanos a hacer de la alabanza y de la gratitud un estilo de vida. Pedimos, Señor, tu bendición. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Si ese es su caso y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano y con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así con nosotros? Padre Celestial, te damos gracias por la bendición y el privilegio que nos das de poder alabarte, de poder adorarte. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido